El juego de la mente, la forma, la vacuidad y el más allá. Es fácil llegar a creer que la vida es algo que nos sucede, como si nosotros no tuviéramos nada que ver con la película tridimensional que se despliega a nuestro alrededor. No obstante, según la psicología contemplativa budista, y también según algunas teorías psicológicas occidentales, nuestra experiencia de la realidad, el modo en que vemos las cosas, cuál es su significado para nosotros, y el modo como nos sentimos y respondemos a ellas, es una construcción mental. Y esta es ciertamente una buena noticia, porque si el sufrimiento es una creación de la mente también puede llegar a desarticularlo. Para vivir más conscientemente, para conocernos más a nosotros mismos y para despertar de la pesadilla de nuestro pasado personal o colectivo, resulta esencial comprender la naturaleza de la mente y darnos cuenta del modo en que conforma nuestra realidad y, en consecuencia, también del modo como puede liberarnos. Como dice cierto texto tántrico tibetano, la mente es la que crea el encadenamiento y la liberación, la confusión y el despertar, por lo que es fundamental conocer a ese rey que gobierna la totalidad de nuestra experiencia. La filosofía occidental se ha dedicado al estudio de la mente a través del pensamiento conceptual y el análisis racional, otorgando al pensamiento, incluso al pensamiento sobre el pensamiento, el más elevado de los estatus. Para la moderna psicología profunda, sin embargo, lo fundamental es aquello que elude el pensamiento, es decir, los sentimientos, los deseos, los impulsos y las imágenes subconscientes. Pero la visión de la mente que nos proporciona la psicología moderna es limitada porque, de un modo característicamente occidental, se ocupa casi exclusivamente de los contenidos desdeñados, al mismo tiempo el proceso experiencial. William James fue uno de los primeros en criticar la tendencia de la psicología a ocuparse desproporcionadamente de los contenidos de la mente en desmedro del flujo de la conciencia, algo que en su opinión se asemejaba a decir que un río no es más que el balde, el cazo, el barreño, el tonel o las miles de formas diferentes que pueda asumir el agua. Pero aun cuando los cubos y las ollas permanecieran en la corriente, el agua seguiría fluyendo. Y, al dirigir la atención hacia el flujo de la conciencia, el agua que no puede verse confinada a ninguna de esas formas, James concibió la mente cotidiana de un modo muy semejante a la visión budista de flujo continuo de la experiencia instante tras instante. La psicología budista va todavía un paso más allá de la visión estática occidental centrada en los contenidos y de la visión dinámica de la corriente mental como flujo de la experiencia, hasta reconocer la existencia de una dimensión superior de la mente, la conciencia no conceptual o el no pensamiento, como en ocasiones la denomina. Esta naturaleza más elevada de la conciencia, a diferencia de las formas que habitualmente suele asumir, como pensamiento, sentimiento o percepción, por ejemplo, carece de toda forma. Es por esto por lo que algunas veces se la describe como vacuidad. Bien podríamos decir, en este sentido, que si los contenidos mentales son como cubos flotando en la superficie de la corriente, y la corriente es como el flujo dinámico del agua, la conciencia pura es su humedad esencial. Así, aunque a veces discurra de un modo tranquilo y otras lo haga de un modo turbulento, su esencia es siempre húmeda y fluida. Del mismo modo, la conciencia pura nunca se halla confinada ni determinada por ningún estado mental, y es por tanto la fuente de la auténtica liberación y ecuanimidad. Lo primero que advertimos cuando comenzamos a observar el funcionamiento de la mente son los contenidos de conciencia, es decir, la continua y solapada sucesión de percepciones, pensamientos y sentimientos. En la medida en que una disciplina como la meditación, por ejemplo, nos enseña a estabilizar nuestra capacidad de ver, descubrimos más allá de los momentos diferenciados de la mente
otro aspecto del flujo mental que suele pasarnos inadvertido: los huecos o espacios sin articular que existen entre pensamientos, entre sentimientos y entre percepciones. Al comienzo, los espacios que hay entre uno de los contenidos que flotan en la superficie de la corriente y el siguiente son difíciles de ver e imposibles de recordar, precisamente porque carecen de forma definida a la que podamos asirnos. Pero si no tratamos de apresarlos, esos momentos indiferenciados de la mente pueden proporcionarnos un vislumbre de la realidad superior que trasciende la corriente mental, el fundamento puro de la conciencia no conceptual que engloba, al tiempo que trasciende todas las actividades de la mente. Así pues, el funcionamiento mental incluye tres aspectos diferentes: los momentos diferenciados e indiferenciados de la mente, y el fundamento de conciencia superior en el que tiene lugar la interacción entre ambos, tres aspectos diferentes que la tradición tibetana del Mahamudra conoce como movimiento, quietud y conciencia. Y la alternancia entre el movimiento y la quietud, los momentos diferenciados e indiferenciados de la mente, configuran el flujo de la conciencia que constituye su fundamento. En la relativa quietud de los espacios de silencio que existen entre un pensamiento y el siguiente, encontramos una puerta de acceso a la esencia de la mente, el fundamento de la conciencia que se halla igualmente presente, sin diferencia alguna, tanto en el movimiento como en la quietud. Esta conciencia superior existe por sí misma y no puede crearse porque nos demos o no cuenta de ello. Siempre está presente. Nuestra experiencia más común de la vacuidad o no pensamiento reside en el espacio que separa un pensamiento del siguiente, un espacio que siempre se halla presente, seamos o no seamos conscientes de él. Después de pronunciar una frase, por ejemplo, existe una pausa natural que el lenguaje escrito marca con un signo de puntuación que jalona el retorno a la conciencia indiferenciada, y el mismo silencio y hueco que el lenguaje verbal traduce como o a, existe también entre las distintas palabras de una frase que nos deja una fracción de segundo que nos permite prestar atención a una sensación preverbal de lo que queremos decir. William James, uno de los pioneros de la exploración occidental de la conciencia, que estaba especialmente interesado en estos momentos indiferenciados del flujo de la mente, para diferenciarlos de los momentos más sustanciales del pensamiento y la percepción formal, los denominó zonas transitivas. También se dio cuenta de la imposibilidad de usar la atención focal para observar esos difusos espacios de transición que tienen lugar entre los momentos más sustantivos de la mente. Resulta muy difícil, dijo, en este sentido observar introspectivamente las zonas transitivas. En el caso de tratarse de hitos provisionales antes de haber llegado a una conclusión, el hecho de detenernos a observarlos termina aniquilándolos. Y en tales casos, el análisis introspectivo se asemeja a detener una peonza para comprender su movimiento o encender el gas de prisa para ver cómo es la oscuridad. La dificultad es aprehender los momentos indiferenciados a través de la atención focal, y esto ha llevado a la psicología occidental a dejarlos completamente de lado, lo que James ha calificado como la falacia del psicólogo. Si resulta tan difícil observar las zonas transitivas de la corriente del pensamiento, el principal error en que incurren las escuelas de psicología consiste en el fracaso en registrarlas y su desproporcionado interés en las facetas más sustantivas de la corriente. La tendencia de la mente hacia las formas sólidas la asemeja al pájaro en vuelo, que siempre anda buscando una rama en que posarse, un enfoque limitado que nos impide movernos en el espacio y experimentar lo que cierto maestro jasídico denominó el estadio intermedio. El estado de potencialidad primordial del que emergen nuevas posibilidades, la búsqueda continua de una creencia, una actitud, una identidad o una reacción emocional
a la que aferrarnos nos impide advertir, en el flujo de la mente, la interacción entre forma y vacío de la que brota toda creatividad. La belleza depende de esa interacción. Las cosas solo son hermosas en el contexto en que se hallan, como puede verse fácilmente si colocamos una antigüedad en una habitación desordenada y atiborrada de objetos. Del mismo modo, el repentino ruido del trueno no se debe tanto al sonido como al silencio que interrumpe, como dice James. En nuestra conciencia del trueno resuena y reverbera la conciencia del silencio que le precedió. Por esto, lo que escuchamos cuando oímos el sonido del trueno no es tanto el trueno puro, como el trueno rompiendo el silencio y contrastando con él. Y es que la sensación del trueno es también la sensación del silencio que acaba de romperse. El carácter distintivo de los sentimientos que aparecen en el flujo de la conciencia depende también del espacio que los rodea. A diferencia de las reacciones emocionales, los verdaderos sentimientos brotan en el espacio de la quietud y la contemplación. Por ejemplo, la sensación de tristeza que sigue un momento de reflexión serena puede llevarnos a la comprensión de una verdad profunda. Algo muy distinto del sufrimiento que acompaña a un estado mental cargado de sentimientos de culpa. Y lo mismo sucede en el caso de la música, en donde el significado y la belleza de la melodía se deriva de los intervalos existentes entre las notas. En cierta ocasión, el gran pianista Arthur Schnabel, buen conocedor de este punto, escribió: «Yo no toco las notas mejor que muchos pianistas, pero las pausas entre las notas, ahí es donde reside el arte». Aisladamente considerada, una sola nota carece de significado, pero dos notas se relacionan por la forma del espacio o intervalo que las separa. En este sentido, las notas individuales son de una importancia secundaria, y el diferente sentimiento que nos transmite un intervalo de tercera y un intervalo de quinta depende fundamentalmente del espacio que las separa. En la ecología de la mente, la música nos ofrece una interesante analogía de la interacción existente entre la forma y el vacío. Aunque habitualmente pensemos en una melodía como una sucesión de notas, no es menos cierto que al mismo tiempo también es la sucesión de espacios separados por las notas. En este sentido, la forma es el vacío, por cuanto que la melodía también es la pauta de los intervalos existentes entre las distintas notas, y el vacío es la forma, porque una pauta de intervalos configura una determinada progresión melódica que puede ser cantada y recordada. El trasfondo de los tonos y de los intervalos es el silencio que engloba la melodía y permite que se distinga y se escuche. La habitual tendencia de la mente a aferrarse nos lleva a pasar por alto los espacios existentes entre los pensamientos, esa penumbra sentida que impregna de sentido y belleza nuestra experiencia. Desdeñar el espacio fluido, existente, en el flujo de la mente nos lleva a identificarnos desproporcionadamente con los contenidos y a asumir que nosotros somos sus creadores y sus custodios. Pero la discutible equiparación del yo con los pensamientos sobre la realidad crea una sensación limitada del yo y una ansiedad que lleva a considerar a los pensamientos como un territorio que tenemos que defender. Sin embargo, apenas nos adentremos en uno de los momentos indiferenciados de la mente, podremos descubrir una complejidad experiencial prearticulada, rica y difusa, que todos experimentamos de un modo tácito antes siquiera de articularla. Antes, por ejemplo, de escribir estos signos en un papel, existe lo que Hending denomina una sensación sentida de lo que estoy queriendo decir, la modalidad pre-reflexiva que me indica hacia dónde estoy moviéndome antes siquiera de articularlo en palabras. Y lo mismo ocurre cuando uno está leyendo un párrafo, aun cuando todavía no puede comprender con detalle lo que el autor está queriendo decir, uno ya tiene la sensación global de ello. Es precisamente esto que se transmite de palabra en palabra
de frase en frase, de párrafo en párrafo, lo que nos permite comprender el significado de lo que estamos diciendo. Una sensación sentida es aquello a lo que internamente se refiere cuando alguien nos pregunta: ¿cómo te sientes ahora mismo? Una pregunta que nos lleva a observar las respuestas automáticas que primero acuden a nuestra mente y a sentir interiormente algo que comienza de un modo amorfo y rudimentario. Tal vez entonces mueva los ojos hacia un lado, haga una pausa, suspire, masculle, o me siente a reflexionar en esa sensación sentida preverbal, que va cobrando poco a poco forma hasta permitirme el reconocimiento. Sí, eso es. Entonces es cuando puedo retornar a la atención focal y formular detalladamente los distintos matices de esa sensación sentida, como por ejemplo: aunque estoy cansado, frustrado y algo enfadado, no por ello estoy desesperado. Como Hending ha mostrado, la acción y el habla se atienen a los dictados de esta experiencia subyacente, implícita y prearticulada. El pensamiento, la imaginación y la acción son diferentes modos de formular y expresar estas sensaciones prearticuladas relativamente vacías. Lo que suele ocurrir cuando decimos que tenemos la mente en blanco o la mirada vacía está estrechamente ligado a este rico sustrato de significados sentidos indiferenciados. En opinión de James, una buena tercera parte de nuestra vida psíquica está compuesta de visiones rápidas de esquemas de pensamiento que todavía no se han articulado. Es por esto por lo que, en sus propias palabras, la sensación de ausencia no es lo mismo que la ausencia de sensación. Y es que en la profundidad de los momentos de relativo vacío es posible descubrir la difusa riqueza de nuestro compromiso con la vida. Para llegar a dar forma a una sensación sentida, prearticulada, es preciso relajar nuestra habitual dependencia de la atención focal y emplear una modalidad de atención más difusa que nos permite contemplar de un modo más holístico la complejidad experiencial. El pensamiento, la acción, la toma de decisiones creativas, la comprensión espiritual o psicoterapéutica y la expresión artística emergen de esta visión holística de lo que sentimos sin, no obstante, llegar todavía a conocerlo. Como dijera Mozart en cierta ocasión con respecto al proceso de composición musical: lo que más me gusta es escucharla toda de una vez. Los huecos en la corriente de la mente, los espacios entre pensamientos, momentos de silencio y sensaciones sentidas difusas, representan un tipo relativo de vacío. Comparado con otras modalidades como el pensamiento, la percepción o la emoción, este es un espacio relativamente informe. Pero su silencio solo es relativo porque se ve fácilmente roto o desplazado por el siguiente momento de actividad que tiene lugar en la corriente del pensamiento. Y es que este tipo de quietud es una experiencia entre otras experiencias, lo que los tibetanos denominan ñam, experiencia provisional. Más allá del vacío relativo propio de los huecos en el flujo de la mente se encuentra el vacío absoluto, mucho mayor, de la conciencia no conceptual que el budismo considera como la misma esencia de la mente. Esta conciencia no conceptual es un silencio o vacuidad absoluta cuyo espacio y silencio impregna y en consecuencia no puede verse desplazado por nada que emerja en la mente. En este sentido, la práctica de la meditación puede ayudarnos a encontrar la quietud que yace en medio del movimiento, el silencio que yace dentro del sonido y el no pensamiento que posibilita el pensamiento. En ausencia de una atención interna lo suficientemente disciplinada, resulta casi imposible descubrir, adentrarse o morar en el fundamento absoluto y estable de la conciencia. Mientras nos movamos en la superficie de la conciencia, los momentos de quietud se verán rápidamente rotos por la actividad del pensamiento, el sentimiento y la percepción. No obstante, la práctica de la meditación nos proporciona una forma directa de acceder a la dimensión superior de la conciencia no conceptual. Como dice cierto texto tibetano,
Hay ocasiones en que durante la meditación existe un hueco en la conciencia normal, una apertura súbita, completa. Se trata de un vislumbre de la realidad, de un destello repentino que comienza de un modo esporádico y poco a poco va presentándose más a menudo. Y no tiene por qué ser una experiencia explosiva, sino que perfectamente puede tratarse de un momento de gran simplicidad. El objetivo de la meditación apunta a trascender los contenidos superficiales de la mente, por debajo de la actividad superficial de la mente y sin importar lo que ocurre en ella, por debajo de la espuma del pensamiento y de la emoción y de los flujos más sutiles de la sensación sentida, yace en absoluto reposo el océano de la conciencia. Mientras sigamos atrapados en las olas del pensamiento y del sentimiento, estos se nos presentarán como algo sólido y abrumador. Sin embargo, en el momento en que descubramos el trasfondo de conciencia que yace por detrás de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, perderán toda su solidez formal y nos libraremos de ellos. En palabras del maestro tibetano Tartan Tulku, quédese en los pensamientos, permanezca simplemente ahí, conviértase en el centro de cada pensamiento. En el momento en que descubra que no existe ningún centro, en ese mismo momento existe una completa apertura. Cuando pueda hacer eso, cualquier pensamiento se convertirá en meditación. Es así como la meditación termina revelándonos la quietud absoluta que mora por igual, tanto dentro de la turbulencia de la mente como en medio de la calma relativa. Este es el sentido más profundo en el que la forma es el vacío. La esencia de todo pensamiento y de toda experiencia es la apertura y la claridad completa. En este sentido, la psicología budista nos proporciona una visión de la mente semejante a la que tiene la física cuántica con respecto a la materia. Las teorías del campo cuántico trascienden por completo la diferencia clásica entre las partículas sólidas y el espacio que las rodea. Así como las partículas subatómicas son condensaciones de un campo energético mayor, los pensamientos son condensaciones momentáneas de la conciencia. Y del mismo modo que la materia y el espacio no son sino dos aspectos del mismo campo unificado, el pensamiento y los espacios existen entre un pensamiento y otro, y no son sino dos aspectos de ese gran campo de conciencia que el maestro Zen, Suzuki Roshi, denominó gran mente. Si la pequeña mente es la actividad continua de apresar y de fijar propia de la atención focal, la gran mente es el trasfondo en el que se despliega todo ese juego, la presencia pura y la conciencia no conceptual. Esta figura ilustra la relación existente entre los tres aspectos de la mente. Los puntos representan los distintos momentos de la mente diferenciada que solo se nos presentan como eventos distintos a causa del espacio que los separa. Los espacios, por su parte, aunque parezcan no ser nada comparados con los puntos, constituyen el contexto que permite que destaquen, al tiempo que los relaciona. Además, los espacios entre puntos también sirven de puertas de acceso al trasfondo, al espacio blanco de la página que representa el fundamento mayor de la conciencia pura, en la que tiene lugar la interacción entre la forma y el vacío. La gran mente de la conciencia pura es una tierra de nadie, una realidad libre y abierta que carece de puntos de referencia y de límites. No puede ser aprehendida como objeto por la atención focal, pero en modo alguno es un artículo de fe. Y en palabras de cierto texto tibetano, se trata de una nada completamente experimentable. Lamentablemente, sin embargo, cuando la mente indisciplinada considera a la joya de la conciencia pura como un mero vacío o nada, su resplandor se desvanece. Como ha señalado el maestro Tenzin Wangyal, el hueco entre dos pensamientos es la esencia, pero la falta de presencia la convierte en ignorancia. Y nosotros la experimentamos como una falta de conciencia, casi como una inconsciencia.
Si por el contrario permanecemos presentes en ese hueco, lo experimentamos como el Dharmakaya, el último. Bien podría describirse la esencia de la meditación como hizo Tenzin Wangyal, como presencia en el vacío. El acto de conocimiento unitivo y no dual, que nos revela el fundamento del ser en lo que originalmente se nos presentaba como nada. Como dice otro texto tibetano, el fundamento de los seres sensibles carece de raíces, y esta falta de raíces es la raíz misma de la iluminación. Solo en el fundamento infundado del ser puede desplegarse la danza de la realidad en toda su resplandeciente claridad.